pues en una entrevista más con uno de los líderes de opinión en este estado de Guanajuato, licenciado Román Núñez Villagómez. Bueno, pues no hay mucha filosofía, no hay mucho que digamos, pues que hay que localizar el hilo negro de lo que está pasando en esta política, sobre todo, bueno, pues en el ir y venir de la cuarta transformación en México que encabeza primeramente el iniciador, pues quién más que pues el máximo reconocido a nivel internacional Andrés Manuel López Obrador, y quien le segunda en esta construcción del segundo piso, Claudia Sheinbaum, que bueno, pues se ha demostrado además tener mucha simpatía también a nivel internacional por ser uno de los países modelo, sobre todo en términos democráticos. Acaba de suceder algo, bloqueos de carreteras federales, pérdidas considerables precisamente por estos bloqueos carreteros, donde algunas demandas son justas y bueno, pues no faltará también algún detallito por ahí, dicen unos, algún prietito en el arroz. Claro. ¿Cuál es su concepción después de estos bloqueos de carreteras en el país? Concretamente se habla de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, una parte pues del territorio, del centro del territorio nacional. Sí, mira, el problema que ya ha empezado a dar vistos de cuál el problema del campo, que desde luego pues les afectó. Es una demanda justa, sí, ¿no? es una demanda justa, precisamente, ¿verdad?, para los verdaderos agricultores y productores del campo, que son los campesinos. Entonces, pero nos debemos acordar, ¿verdad?, que a veces ahí también ha habido los intereses de los que acaparan las cosechas, es decir, los que compran las cosechas, ¿verdad? Entonces, son los grandes almacenes, ¿verdad? Acaparadores de coyotes, la agricultura, o coyotes y todo eso, que pues a veces se dicen que son empresarios y que son del grano, y que no son tan justos, y que no son tan, ¿verdad? Porque todos sabemos, ¿verdad?, que ha habido anomalías en esa compra históricamente. Claro, también no hay que olvidar que el Tratado de Libre Comercio también tuvo que ver en esas diferencias de precios sobre los granos, y que realmente tenían un valor bajo en aquel tiempo. Llegó a tener un valor bajo los productos que venían de los Estados Unidos, porque ellos tenían bastante grano. Y el sartén por el mango, ¿no? Y el sartén por el mango, porque siempre han sido los poderosos, y México siempre ha dependido ya pues del comercio internacional con Estados Unidos en un 80-90%, y muy poco con otros países. Entonces, ese tratado de libre comercio que hizo Salinas, pues vino a perjudicar al campo. Ha traído consecuencias en la actualidad. ¿Por qué? Porque precisamente el precio, y ya lo reconoció nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que el precio era más barato el que se vendía a nivel internacional que el que producían aquí, porque pues tenían que gastar en insumos. Por ejemplo, era muy caro el diésel, refacciones, gastaban mucho, trabajo, también etcétera. el trabajo, que tenían que ocupar ciertos peones para cierta remuneración, sí, para esquelitar y todo eso que necesita el campo. Sí. Y también pues los abonos químicos también eran importantes para que produzcan, para que den más la hectárea, para una producción mayor. Sin embargo, se llegó a una mesa de negociación. Claro, ahora se reconoció eso, ¿verdad?, que sus precios internacionales eran más bajos que el costo que había aquí en el país. Y eso venía en perjuicio precisamente de los campesinos. ¿Por qué? Porque si a mí me cuesta más producir el maíz blanco, por ejemplo,
el maíz transgénico era más barato, porque ellos tenían almacenado, tenían etcétera, ¿verdad? Tenían una sobreproducción de grano, y lo daban, por decir, si valía 3 pesos el kilo, aquí nos salía a 4 o 4.500. Un desajuste. Sí, es un ejemplo ese, Sí. ¿verdad? Entonces, yo creo que se tiene que hacer un estudio de verdadero del campo mexicano. Pero no se hace tampoco de la noche a la mañana. Pero no, claro, tarda. Se tiene que dar tiempo. En pausas. ¿Por qué? Porque nuestra presidenta tiene que poner a la Secretaría de Agricultura y a otras dependencias a trabajar sobre ese punto, ya que es muy importante ver cuál es la problemática del campo, porque no es tan sencilla, no es solamente el precio que hay ahorita, el problema del precio, también hay, ¿verdad?, ciertas cosas que han perjudicado al campo, la acumulación de parcelas en unas cuantas manos, que antes no se podía vender una parcela, y ahora a partir de Salinas, en su ley agraria de 1992, sí se pueden vender. Desgajó la Constitución. Claro, la desgajó, y en perjuicio de las clases de pobres. Los verdaderos productores. Los verdaderos productores del campo. Ajá. Y quedó. Hay que ver todos esos detalles. Claro, ¿no? y quedaron algunos, ¿verdad? Incluyendo lo del agua, ¿verdad? El problema del agua. El agua está en manos de unos cuantos. Donde sea unos cuantos se les ha dado concesiones, y claro, en perjuicio, puro favorito, en desfavoración de la ciudad, es decir, de los consumidores de la ciudad. Entonces, todo eso se tiene que regularizar. Ajá. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio económico, y apoyar a los verdaderos campesinos que necesitan apoyo, y no así soltarlos de buenas a primeras sin ver a quién. Una exhaustiva revisión. Sí, porque también ahí vemos que los grandes comerciantes del grano también tienen por ahí sus colita chistes, que les pisen. Sí, tienen sus detalles. Hay que indagar bien, estudiar, con fundamento. Claro, tienen que estudiar, porque acuérdate que en los almacenes se usaba un fierrito que la gente le llamaban el diablo. Y que era un imán. Era un imán, y le robaban al campesino una tonelada o 2 toneladas en un camión que traía 10 toneladas, por ejemplo, de trigo o de maíz, y le pagaban 8. Se reducía. Le pagaban 8 porque ya el diablo le había robado 2. Todo eso. Y eso nunca lo ocuparon, ¿eh? Digo, la Secretaría de Comercio de atrás nunca se ocupó de revisar ese tipo de cosas. De fiscalizar, ¿verdad? Sobre todo al fin de año, cuando hay la cosecha de maíz y de frijol, y de etcétera. Muy bien, licenciado, le agradezco amablemente esta entrevista, y sin duda va a haber otros puntos que tratar. ¿Verdad?, que realmente se haga un estudio a conciencia, para que cada cosa en su lugar, y salga lo que tenga que salir. Algunos ya se quitaron la máscara, ¿no? Y unos ya se quitaron la máscara, y todavía faltan otros como dirigentes de partido que están enmascarados como el santo enmascarado de plata, que decían. No. Entonces, aquí PRI-PAN, PRI-PRIAN, sí, ellos están aprovechando precisamente eso. En tinte político. Jamás han apoyado al campesino. Se han beneficiado. Ellos se han beneficiado porque, pues, ese es otro punto, que habrá un día que tratarlo. Ahorita es lo del campo, y que, bueno, sí, tienen derecho a manifestarse los verdaderos campesinos. Pero los verdaderos. Porque también hay, por ahí, como dicen, toda movida tiene su gran movedor. Gracias. Y hay que tener cuidado. Gracias.